¿Alguien más quiere complementar esa definición? Pues en sí los grados de libertad nos ayuda a identificar pues lo que tenemos y lo que necesitamos para resolver cierta problemática, ¿no? Y si con lo que contamos, esos datos que contamos, son suficientes para resolver la problemática o aún necesitamos algún dato extra. Ok. Ujú. Bueno, los grados de libertad, precisamente, sí, complementando o juntando ambas definiciones, eh, pues sí, va a ser un procedimiento para definir, este, digamos, ¿alguien quiere hablar? ¿Oscar? No, ¿No? prendí el micrófono por error. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, nos va a ayudar a definir entonces este procedimiento, o porque van a existir también varios procedimientos para calcular los grados de libertad. Este, esta metodología nos va a ayudar, o los grados de libertad nos van a ayudar a ver precisamente con qué datos podemos o contamos en nuestro sistema, en nuestro problema, qué datos nos hacen falta, qué datos los podemos clasificar dentro de cierto subsistema, digamos, este, y por ahí empezar para desarrollar o seleccionar un método que pueda darle solución total a nuestro sistema. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si tuviéramos la ley de gases ideales, ustedes tienen un problema, bueno, ¿se acuerdan de la ley de gases ideales? ¿Cuál es? La presión por el volumen es igual a una constante PV por igual la... a NR. Sí, sí. Ok, va, gracias, Oscar y César. Ok, si suponemos que en algún momento nosotros tenemos un problema de gases, una mezcla de gases o un gas nada más, mejor nada más un gas. Este pasa por una tubería, bla, bla, bla. Necesitamos ver a qué presión pasa. Contamos con la temperatura del sistema, sabemos el tipo de gas, bla, bla, bla. Entonces prácticamente ya tenemos todos los datos de nuestro sistema. Tenemos eh, pues sus condiciones y podemos a partir de ahí decir, ok, hacemos nuestra primera suposición y decimos que este gas se comporta como ideal. Entonces, eh, ya tengo todos mis datos, tengo una ecuación y me queda una variable a calcular. Entonces, esto me define a que con una ecuación y una variable de incógnita puedo calcular mi sistema. Si tuviéramos, como en matemáticas, si tuviéramos dos incógnitas, pues necesitamos al menos dos ecuaciones para solucionarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Si tenemos tres, necesitamos n, n número de ecuaciones, ¿no? Luego, pues ya. Ya definimos todos los datos, definimos la suposición de que es gas ideal, eh, definimos nuestra ecuación a utilizar, entonces nuestros grados de libertad pues es igual a 1, ¿no? Que es la incógnita que tenemos. Pero, ¿qué podemos decir también de este problema ficticio que acabo de plantear? Puede ser que también
con el número de datos que tengamos, podamos elegir otra metodología para resolver un problema, ya sea que seleccione otra ecuación para gases, que igual necesite más datos, pero que todavía pudiera conseguir, y y resolver de una manera más rigurosa, digamos, nuestro sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que son los grados de libertad. Es un procedimiento que nos ayuda a calcular, o a ver, más bien, las variables y ecuaciones a resolver de nuestro sistema. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los grados de libertad? Recuerdan, en matemáticas, ustedes ya han calculado grados de libertad, igual y no se han dado cuenta, o lo han hecho muy sistemáticamente, muy, ya sin darse tanta cuenta. Pero ustedes ya han calculado grados de libertad. En matemáticas, cuando ustedes les daban un sistema de ecuaciones y les decían, ok, encuentra el valor de X, en realidad pues ustedes nada más se iban ya les daban su sistema de ecuaciones y decían, ok, me están dando que encuentre una variable que es X y me están dando un sistema de una ecuación, por ejemplo. Y entonces, pues, a ustedes despejaban el valor de X, y ya luego seleccionaban, no sé si les salía una ecuación cuadrática, pues utilizaban la fórmula general, ¿no? X es igual a más menos, no, a menos B, más menos la raíz, menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Entonces, pues ya, ustedes seleccionaban luego la metodología para encontrar ese valor de X, ¿no? Ya decían, ok, lo voy a solucionar por fórmula general. O la voy a solucionar esta ecuación cuadrática que me acaba de salir por método gráfico. O etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o por simplificación, factorización, lo que sea. El chiste es que al final ustedes pues encontraban un valor de X. Este, si tenían, por ejemplo, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues despejaban, ¿no? También elegían ustedes su ecuación y su procedimiento. Y entonces ya resolvían, por ejemplo, para X y luego resolvían para Y. ¿Ok? Despejaban y luego sustituían. ¿Qué más? Pero ¿qué pasaba si de repente ustedes les daban una ecuación con dos incógnitas? ¿Qué hacían? ¿El sistema se podía resolver? Pues si tenemos dos ecuaciones, sí. No, les estoy dando una ecuación y dos incógnitas. ¿Se puede resolver? No tenemos. No se puede resolver. Ok, no se puede resolver. Entonces, sus grados de libertad, pues no están, digamos, de manera positiva, ¿no? Ese es un detalle que vamos a ver también de los grados de libertad. Cuando nos salen grados de libertad negativos, que es lo que nos falta para resolver nuestros sistemas. Entonces, ay, ¿se caer esto? Okay. Entonces, bueno, antes de
primero determinar qué tipo de variables vamos a utilizar. Vamos a ver qué tipos de problemas sí, qué tipo de problemas podemos resolver, empezando con los grados de libertad. El primero es establecer, por ejemplo, los grados ya en procesos químicos. Vamos a establecer el número de corrientes o de líneas que tiene nuestro sistema. Y empezar a establecer, por ejemplo, las variables que podemos controlar en nuestro sistema completo. Es decir, antes de determinar, por ejemplo, todas estas variables que podemos controlar o que necesitan un control, ya sea, por ejemplo, ecuaciones de equilibrio, balances dinámicos, balances en estado no estacionario o transitorio. Antes de evaluar cada una de las ecuaciones que va a implicar nuestra línea a analizar, pues debemos determinar primeramente qué variables podemos manipular, ¿no? O qué variables existen en nuestro sistema. Entonces, pues ya, este cálculo o esta determinación de los grados de libertad se va a dar como sigue. Ok. Entonces, antes les decía que antes de determinar las variables manipuladas, debemos hacer un análisis pues de los grados de libertad de nuestro sistema. Este análisis o estos parámetros, más bien los parámetros de diseño que se deben tener en cuenta, deben ser, por ejemplo, el tamaño de los equipos, volúmenes, números de intercambiadores de calor, números de equipos. Si hacemos supuestos antes, por ejemplo, el supuesto en la ley de gases ideales, el supuesto que hacemos de que el gas se comporta como ideal, eso se tiene que considerar en el análisis de grados de libertad. Ahorita vamos a ver de qué manera. Entonces, la fórmula general o la forma genérica de cómo se pueden calcular los grados de libertad es con la siguiente ecuación. Grados de libertad va a ser igual al número de variables del sistema menos el número de ecuaciones del sistema. A veces no es tan fácil decir cuántas ecuaciones tiene el sistema porque pues nosotros somos los que vamos a poner las ecuaciones precisamente en ese sistema. Las variables, pues esa sí es un poquito más fácil porque decimos, ok, presión, ¿la tenemos? Sí, no. Temperatura, ¿la tenemos? Sí, no. Volumen, ¿lo tenemos? Sí, no. Pero luego al momento de realizar el balance de ecuaciones o el análisis de cuántas ecuaciones tenemos en nuestro sistema, ahí se torna un poquito más difícil el proceso porque hagan de cuenta que pues nosotros tenemos cuántas ecuaciones para solucionar gases. ¿Se acuerdan de algunos en termodinámica? Pues tenemos gases ideales. Díganme otros tres. Redditch One. Gases reales. Ajá. ¿Algún otro? Van der Waals. Hello. Ok. ¿Alguien me dijo? ¿Oscar? Sí, yo Van der Waals y Redditch One. Ah, ok. Van der Waals y la otra ya me la habían mencionado. Entonces,
pues ahí qué, o sea, tenemos un montón de ecuaciones para resolver nuestro sistema. ¿Cómo elegimos cuál es el mejor? Ya de repente, conforme van viendo los diferentes sistemas, pues ustedes van eligiendo el tipo de metodología que quieran utilizar. Lamentablemente en la industria ya de repente casi todo se maneja como gases ideales para sacar los cálculos súper rápido y el error ya luego se calcula más adelante, ¿no? Otros pues ya tienen pues la programación establecida y las metodologías de resolución pues ya pueden ser un poquito más complejas. También pues ya tienen con cierta base de datos que les completa a ellos el tener todas las variables completas para poder resolver su sistema. El chiste es que a veces pues no vamos a tener tan fácil el acceso al número de ecuaciones de nuestro sistema y tenemos que irlos desarrollando. Prácticamente es el coco de calcular los grados de libertad. O cuando se tiene un problema y te dicen, calcula los grados de libertad y ni siquiera sabes cómo empezar, qué ecuaciones tienes ni nada, pues ese es el detalle. Entonces, ¿qué va a ser los grados de libertad? Ya les dije, el número de variables del sistema menos el número de ecuaciones del sistema. Serán entonces necesarias fijar precisamente estas variables de algún modo para que el sistema esté completamente determinado y por lo tanto tenga una solución única. Los grados de libertad pueden también ser fijados o ser influenciados también por perturbaciones al sistema, ya sea de manera externa o de manera interna mediante algún sistema de control, optimización, etcétera, etcétera. De hecho, en optimización utilizamos mucho el cálculo de los grados de libertad porque pues nosotros hacemos pues todas las ecuaciones, nosotros las desarrollamos, ¿no? Decimos, ok, voy a empezar con un balance de materia y luego se me ocurre que para resolver el sistema voy a utilizar metodología determinista, ¿no? O estocástica. Y pues ya a partir de ello, pues determinamos cierta metodología y vemos cuántas variables nos faltan y cuántas ecuaciones le tenemos que meter a nuestro sistema para resolverlo. ¿Ok? Em, en optimización, pues eso es lo que pasa. Como nosotros hacemos toda la metodología de resolución, vamos armando con ecuaciones de un sistema, con ecuaciones de otro, y así tenemos que ir completando precisamente el número de variables para que nuestros grados de libertad pues, sean positivos. Obviamente, pues para esto, les repito, pues podemos hacer el análisis para formular todas las ecuaciones del proceso, contar las variables y ver el resultado. Sin embargo, el repetir este procedimiento de estar viendo cuántas ecuaciones tenemos, contar las variables, ver nuestro resultado de grados de libertad, suele ser de alguna manera un poco tedioso y en algún punto podríamos ya en sistemas muy grandes pues llegar a cometer algún error. Bueno, se va a ver a continuación una metodología para determinar los grados de libertad de un sistema y que podamos aplicar de manera genérica a cualquier sistema. ¿Ok? Vamos a tener un sistema vamos a tener un sistema que a la cual se le determina o se le dan valores de presión, temperatura, número NI de corrientes de entrada
NO de corrientes de salida, o sea, es indefinido. Con C componentes, o sea, también no sabemos cuántos componentes tiene, un número C cualquiera, y un cierto número de fases. Entonces, podríamos tener pues representado nuestro sistema, ¿no? Esta parte de la simulación también es bastante interesante e importante porque a veces ustedes pues les pueden llegar a decir, ok, resuélveme este sistema de separación y ustedes tienen que elegir el equipo de separación adecuado para ello. Ya que lo eligieron, pues decir, ok, ahora sí, ¿cuántas ecuaciones para resolver este equipo tengo y cuántas variables tengo también para lo mismo? Bueno, primero, ¿cómo determinamos las variables? Las variables se van a determinar con una fórmula también. Primeramente, las variables de entrada van a ser, obviamente, el decir que cada corriente tiene un número C de variables. Una por caudal de cada componente, más una presión y una temperatura por cada caudal. Luego, pues ya de esto nos dice que el número de variables podría ser C más 2, porque tenemos una de presión y una de temperatura. Si entran un número indefinido de corrientes que llamamos NI, entonces nuestras variables para las corrientes de entrada será NI por componente más 2, ¿ok? Y entonces así establecemos nuestra primera ecuación para las corrientes de entrada, ¿ok? No sabemos con exactitud cuántos componentes son o cuántas variables son, solo nos dice presión, temperatura y componente, ¿ok? Esas son nuestras variables que tenemos, pero determinar la ecuación para las variables de entrada, pues hay que relacionar todas ellas. Luego vamos a tener variables de la unidad. Ya dependiendo si tendremos un sistema con equilibrio, pues la presión y temperatura van a ser comunes en todas las fases, porque va a estar en equilibrio. El número de variables por acumulación de materia en cada fase será igual al número de fases por el número de componentes en cada fase. Es decir, número de variables, n, por la acumulación de materia, F, igual A por el número de componentes en cada fase. ¿Ok? Entonces, el total de variables en la unidad o por cada unidad, con esto me refiero a cada equipo del proceso, el total de variables de la unidad va a ser igual a N por F, perdón, NF por C, más la presión más la temperatura. ¿Ok? Presión y temperatura las vamos a contar como si fueran constantes, entonces las convertimos en un número o las sumamos, entonces el sistema se convierte en NF por C más 2 cuando están en el equilibrio. Si el sistema no estuviera en equilibrio, tenemos obviamente tantas presiones y temperaturas como lo tenemos de fases. Es decir, vamos a tener número de fase más número de fase. En total, el número de variables de una unidad que no está en equilibrio vendría a ser NF por C más NF igual a NF por C más 2.
NF, sí, está bien. Ok, ya factorizado es NF por C más 2. Hasta aquí, ¿hay algún comentario? No, me va todo claro. Ok, porque si no entendemos estos tres conceptos principales, de dónde han salido las variables, de repente me van a decir, es que usted no me dio nada, o sea, solo me dio que hay una presión y una temperatura, y pues yo solo tengo esas dos variables, y al hacer mi balance de ecuaciones, mi número de variables pues son 2, menos mi sistema de ecuaciones, pues yo lo quiero resolver por gases ideales, y entonces 2 menos 1, pues ya me da 1 y sí lo puedo resolver. Pero resulta que así no se establecen las variables, o sea, cada variable la tenemos que ver como el sistema completo y decir, ok, si ustedes tienen un sistema de gases, que está en cualquier equipo, tienen que ver cuántas entradas hay, cuántas salidas hay, y establecer unas ecuaciones mediante estas ecuaciones que ya son genéricas para determinar ahora sí cuántas variables tienen ustedes en realidad. ¿Ok? Porque en realidad puede ser que yo les diga, tiene una mezcla de oxígeno-nitrógeno. Y ya, resuelven el sistema, ¿no? De separación. Entonces se van a ir a las ecuaciones de separación y ya podrían decirme, ok, podemos resolverlo por gases ideales, bla, 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 lo que sea. Pero resulta que ustedes disponen de tablas a lo bestia, de mezclas de gases, y de que ahí pueden sacar un montón de variables, y que la metodología que están utilizando pues es inexacta, entonces pues sí tienen de dónde agarrarse, ¿no? Para ver su número de variables totales. Entonces, ¿cómo las determinamos? Las que en realidad sí necesitamos, pues precisamente utilizando estas fórmulas, ¿ok? Entonces, bueno, si no hay dudas hasta aquí, vamos a las corrientes de salida. ¿Qué van a ser las corrientes de salida? A ver, permítanme. Ok, sí, ya. Gracias. ¿Qué van a ser las corrientes de salida? Bueno, para cada corriente de salida, igual, vamos a tener C más 2 variables, ¿ok? Obviamente este número va a cambiar si en el problema yo les estoy dando presión, temperatura, volumen, ¿ok? Ahí ya vamos a tener C más 3, por ejemplo. Entonces, pues tenemos que desarrollar todo nuestro sistema de manera diferente, ¿ok? Entonces, por cada corriente de salida tendremos C más 2 variables, una por componente, más la presión y la temperatura. La presión, la temperatura y las composiciones de cada corriente pues ya están contabilizadas anteriormente, eso ya lo vimos en las variables que tiene la unidad, y por lo tanto nos queda únicamente la cantidad total que sale de cada corriente. Por lo tanto, si van a salir NO corrientes, el número total de variables nuevas va a ser número de variables del sistema en la parte de equilibrio. Va a ser el número de corrientes de entrada por C más 2 más NF por C más 2 más, aquí falta un paréntesis, para que lo anoten.
esto va entre paréntesis, más el número de corrientes que sale. Y sin equilibrio, pues lo definimos de igual manera que en las variables por unidad, con equilibrio y sin equilibrio, sumándole las variables de salida. ¿Ok? Entonces, luego, ¿cómo definimos a nuestro sistema? O las ecuaciones de nuestro sistema. El primero que siempre vamos a hacer es un balance de masa. Se supone un análisis de fenómenos de transporte para cada sistema. Decimos, ok, le podemos calcular masa, calor, o masa, energía y momento. Entonces, a cada sistema siempre le podemos calcular alguna de esas tres. Entonces podemos empezar. Ok, balance de materia. Se pueden establecer tantos balances de materia como componentes participan en la unidad. Entonces, las ecuaciones de balance sería el número de componentes, ¿no? C. En el balance de energía solo se puede establecer un balance de energía por unidad. Ese lo establecemos de esta manera, esa es la premisa del balance de energía. Entonces, la ecuación de balance de energía es U elevado a base. Luego tenemos el balance de momentum, o de momento. De se puede establecer nada más un balance de momentum, aunque es un balance de tipo vectorial, y se considera durante o sobre la línea de flujo, nada más. Entonces, pues solo consideramos uno, aunque normalmente pues el balance de momentum también se va a dar de manera axial, ¿ok? O sea, si tenemos una tubería, pues también tenemos balance de momentum hacia la pared de la tubería desde el flujo central, ¿ok? Pero bueno, vamos a considerarlo muy genérico, muy ideal, en donde solo calculamos el momentum a lo largo o de manera como se va dando la línea de flujo. ¿Qué otra ecuación del sistema tenemos? Relaciones de equilibrio o ecuaciones de transporte. Tendremos en nuestro sistema alguna de estas. Y decimos entonces, o nos preguntamos en este momento para ver si sí las tenemos, nos preguntamos que por cada interfase se pueden establecer tantas relaciones de equilibrio o ecuaciones de transporte como componentes participen en el mismo. El número de interfaces será el número de fases menos 1. ¿Ok? Entonces, las relaciones de equilibrio van a ser el número de fases que tengamos en nuestro sistema menos 1. ¿Ok? Vamos a tener también relaciones de equilibrio o ecuaciones de transporte. Si estamos en un sistema en equilibrio o con equilibrio, el número de ecuaciones de equilibrio, teniendo un número C de componentes, será entonces NF menos 1, el número de fases menos 1 por C. Y sin equilibrio vamos a tener tres maneras. El número de ecuaciones de transporte de materia será NF menos 1 por C. El número de ecuaciones de transporte de energía será NF menos 1. Y el número de ecuaciones de momento también va a ser NF menos 1. Entonces, sumando estas, el número total de ecuaciones sería NF menos 1 por C más 2. Ya factorizando la sumatoria, ¿no? ¿Qué va a pasar también? En el caso de existir una fase de vapor, existe una ecuación adicional. Ahorita estamos viendo número de fases, por ejemplo, en un sistema líquido-líquido, ¿no? Donde nuestra mezcla es líquida o sólido-líquido, yo qué sé, algo así. Pero si nos metemos también por ahí con el comportamiento de los gases o decir que nuestro sistema tiene ahí algún gas,
vamos a tener que utilizar también una ecuación de estado, que pues van a ser algunas de las que me mencionaron, ¿no? En donde esta esté en función de la presión, del volumen, del número de moles y de la temperatura. Ecuación del gas ideal, ya son los componentes de esta, sin contar la constante, obviamente. Y ¿qué más? Bueno, si tuviéramos también alguna otra de las ecuaciones que me mencionaron, pues también tendríamos ahí que la función está en función, o más bien que la ecuación está en función de la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura. Aparece también una variable adicional aquí, que es el volumen. Por lo tanto, las ecuaciones ya no van a quedar como las establecimos en la parte de arriba. Vamos a tener ahora un sistema de ecuaciones, ya sea en fase vapor o sin fase vapor. Estas son las que, bueno, estas serían las ecuaciones que vamos a establecer dependiendo de las condiciones del sistema, ya sea que esté en equilibrio o no esté en equilibrio. ¿Ok? También para fase vapor o no fase vapor, dependiendo si está en el equilibrio o si no está en equilibrio este sistema. Entonces, ahora sí, ya establecimos nuestras variables y nuestras ecuaciones. Como podrán haber notado, pues el análisis no fue así como que, ya tengo mis ecuaciones y ya tengo mis variables. No es tan sencillo determinarlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, el análisis de los grados de libertad, ahora sí, como ya lo dijimos, grados de libertad van a ser igual al número de variables menos el número de ecuaciones, ¿no? En la parte del examen, pues ustedes pueden sacar, bueno, primeramente, como no me han dicho nada de si van a ser departamentales o no, pues quedamos en que yo los voy a hacer de manera virtual. Entonces, pues ya no. Si lo hacemos de esta manera, pues ustedes pueden sacar ahí sus apuntes y pueden saber cuáles son las ecuaciones. De otra manera, creo que no está permitido sacar formularios para hacer deducciones porque pues se supone que ese es el propósito de la materia, que ustedes puedan hacer todas estas deducciones pues de manera como muy intuitiva, ¿no? Decir, ok, ¿cuántas ecuaciones tengo? Bla, 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 bla. Todo la deducción que acabamos de hacer ahorita, se supone que ustedes en la prueba deberían de hacerlo ya de manera sistemática, ¿no? Entonces, pero bueno, siendo lo de el examen virtual, pues ustedes ahí tendrán sus notas por ahí al lado, entonces no habrá mayor problema, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Que los grados de libertad van a ser las variables menos el número de ecuaciones. Suponemos que entonces el sistema está en equilibrio sin fase vapor. Grados de libertad va a ser igual. Seleccionamos. Está en equilibrio. Fase vapor. Sería este de aquí. Equilibrio, fase vapor. Perdón, sin fase vapor.
Es esta de aquí abajo. Suponemos entonces que existe una sola salida por cada fase. Entonces las salidas van a ser igual al número de fase, es decir, a NF. Entonces se hace el cambio ahí de la variable NO, porque hacemos esa suposición. Y la ecuación pues nos va a quedar el número de entrada, o de los flujos de entrada por C más 1 más el número de fases, o esto igual también a el número de flujos de entrada por C más 2 más el número de salidas, ¿no? O los flujos de salida. O bien, ya sea que esto está con equilibrio sin fase de vapor o sin equilibrio sin fase de vapor, se hace la misma analogía, dependiendo aquí de la ecuación que se esté utilizando, y se simplifica hasta que el número de grados de libertad es igual a n número de entrada o flujos de entrada por C más 2 más el flujo de salida. Hasta este momento, ustedes me dirán, ok, que el grado de libertad no era un número, no iba a obtener un 3 o un -1 para ver qué me faltaba. Pues sí y no. En la primera parte que estamos haciendo aquí es precisamente deducir, dependiendo de qué sistema tengamos, pues la ecuación para calcular los grados de libertad, dependiendo de las condiciones que nos dé nuestro sistema. Entonces, esto es como en la clase de fenómenos de transporte cuando les decían, vamos a deducir la ley de Fick, o vamos a deducir la ley de Fourier, y se ponían a hacer suposiciones, derivar, integrar, sumar, restar, y hacer todo el procedimiento para precisamente al final llegar a todas las variables de la ley de Fick, dependiendo de qué tipo de sistema tenían. Es lo mismo aquí, solo que pues lo que estamos calculando son los grados de libertad y sus respectivas ecuaciones. Luego, vamos a tener el caso de que exista o que pudiera existir más de una corriente de salida por fase. Cada corriente extra añade precisamente un grado de libertad al sistema que precisamente va a estar dado a cierta composición, presión y temperatura, y estas deben estar dadas a lo que es igual a la corriente principal. Va a ser el número de corrientes extras. Las expresiones de grados de libertad pues va a quedar de la siguiente manera. Con flujo de energía van a ser grados de libertad igual al número de flujo de entrada más por C más 2 más 1 más el de salida más corriente extra, ¿no? De igual manera, si no hay flujo de energía. ¿Qué otras consideraciones también tenemos que hacer, aparte de las que ya existan? Porque no siempre van a ser esta clase de sistemas. Tenemos que decir entonces que las corrientes de entrada también no se pueden fijar mediante el control o mediante un solo grado de libertad por corriente, ya que pues a veces tenemos que definir variables externas y digamos que desde la definición de grado de libertad que se le da a cada unidad, pues estos ya no serían grados de libertad si vemos agentes externos, sino perturbaciones de nuestro sistema. Entonces hay que aprender también a definir estos dos conceptos.
cuándo es grado de libertad y cuándo es una perturbación al sistema. ¿Ok? El número de grados de libertad, para las corrientes de entrada, en estos casos, consideramos entonces que coinciden básicamente con, en el caso en donde existe vapor, la tabla anterior, más arriba, se resume pues de la siguiente manera: si hay flujo de energía o no hay flujo de energía. Si hay flujo de energía, pues tenemos las corrientes de entrada, más 1, más la de salida, más una variable, o más bien, una corriente extra, ¿no? O si no hay flujo de energía, pues tenemos las entradas más las salidas, más la corriente extra. El número de grados de libertad obviamente va a coincidir con el número de corrientes de materia más energía, en caso de existir algún intercambio de calor, ¿no? ¿Qué más? Bueno, todavía debemos hacernos una última consideración. Los cambios o los grados de libertad que están, si los definimos de esta manera, van a tener que incluir los términos dinámicos de acumulación en las fases, pero pues obviamente hay fases o hay más bien problemas en donde la acumulación no está definida del todo. Entonces, si ustedes se acuerdan de hacer los balances de materia, ¿cómo eran? Era entrada menos salida más... ¿Qué más? La fórmula de balance general de materia. Más la generación, igual a acumulación. Igual. A acumulación. Igual a acumulación. Ok. Entonces, esta fórmula la van a tener ahorita muy presente. Vuélvanla a recordar. Pónganla otra vez por ahí en un post-it. Métanlo en el celular, pónganlo de fondo de pantalla. Lo que sea. Pero vuelvan a recordar, ¿ok? Porque vamos a estar trabajando otra vez con la ecuación general de balance de materia. Entonces, pero a veces esto de la acumulación pues no está tan bien definido en todos los problemas. Si se acuerdan por ahí de la clase de fenómenos de transporte, empezaban a eliminar un montón de términos, ¿no? Decían, ok, suponemos que no hay acumulación, este término es cero. Suponemos que no hay generación de energía, este término es cero. Suponemos que no hay bla, 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 este término es cero. Y se ponían a tachar de repente ya todas las derivadas. Y ya les quedaba una ecuación súper pequeña, ¿no? Entonces, volvemos al ejemplo. Que teníamos una separación de corrientes. En el segundo caso, bueno, este sería el caso que tenemos ahí. En el segundo caso, tenemos un tanque de descarga por rebose. En estas circunstancias, pues también debemos quitarle los grados de libertad, como el de acumulación, ya que no se considera que sea posible que se dé una acumulación, ¿no? En una descarga por rebose. Si de alguna manera considerábamos la acumulación en nuestro sistema, aunque sea de forma indirecta, no debemos restar ningún grado de libertad. Hay un problema de estos de grados de libertad que está de razonamiento un poco complicado, porque les dice que precisamente el sistema tiene acumulación. Me parece que era un soluto,
Entonces, de repente empieza a acumular inertes, el volumen aumenta y teníamos que ver cuánto, ¿cómo se llama? ¿Cuáles eran los grados de libertad? Posiblemente lo vamos a resolver más adelante, esta clase de problemas, ¿ok? Bueno, hay algunas reflexiones que podemos rescatar de estas definiciones de grados de libertad, que pues vienen a ser las siguientes, ¿no? Sea h una variable que toma el valor de 1, si hay intercambio de energía con, bueno, h lo vamos a utilizar en los balances de energía, si hay intercambio de energía con el exterior, y 0 si no los hay. Si el intercambio existe entre corrientes del proceso cuyo grado de libertad está considerando, su valor va a ser igual a 0. Ya que tengamos, por ejemplo, o sea A, el número de acumulaciones en el cálculo de los grados de libertad, ya sea en cualquiera de las fases que no se quiere contabilizar, si solo existe fase líquida, solo se considerará el potencial líquido acumulado, ¿no? Si solo hay fase gas, solo se considera la acumulación de presión. Si el mantenimiento de los respectivos inventarios o nuestras etapas en el sistema, de cualquiera de ellas no requiere la utilización de variable alguna del proceso, se da la misma consideración, a menos que el sistema esté insatisfecho o incompleto. Se resta un grado de libertad y asignamos igual el término A para unidad por cada uno de los inventarios que estén en teoría insatisfechos. ¿Cómo traducimos esto un poquito a palabras más mortales? Se elimina un grado de libertad si existe una variable de proceso disponible para controlar el inventario, o sea, cada una de las etapas. Y que no se usa porque no se desea o porque no se puede, ¿ok? También aquí tiene esto un poco de maña de decir, ok, ¿qué puedo eliminar a mi consideración y qué no? Siempre anoten sus consideraciones cuando hagan, por ejemplo, este tipo de análisis de grados de libertad. ¿Ok? Para saber qué consideraron como posible variable o ecuación y en el dado caso de que ustedes digan, ok, pues yo consideré que no había acumulación en mi sistema, pues entonces este grado de libertad pues yo no lo cuento. Habrá que en el mismo problema otra persona diga, pues claramente veo la acumulación en el sistema, pues yo sí la voy a considerar. Entonces tienen que anotar esas consideraciones, de decir, ok, estoy considerando este sistema de esta manera, lo resuelvo así. O le estoy considerando de otra manera, pues la resuelvo de la otra manera, ¿no? Ya nos vamos a empezar a poner un poquito más complejos, dependiendo ya de, esto es solo para un equipo. Todas estas ecuaciones de grados de libertad pues son para un solo equipo. Entonces, pues ya, ¿no? Ahorita vamos a ver los grados de libertad, cómo se calculan para un proceso un poquito más complejo, ¿no? Entonces, bueno, la ecuación con acumulación nos queda el grado de libertad es igual a las entradas, más las salidas totales, más ¿qué era H? La energía, más la generación de energía, más menos la acumulación. ¿Ok? Entonces, pues ya, por ahí en su libreta o lo que sea,
pues anoten estos formularios, ténganlos por ahí presentes. De todas formas se los voy a pasar, pero nada más para que vayan anotando pues alguna nota extra, ¿no? Que no venga en el texto y que les pueda aclarar un poquito más la comprensión del tema. Ahora, ¿qué va a pasar si tenemos grados de libertad en todo un proceso completo? Tenemos infinidad de tubos, tenemos de entradas y salidas, tenemos, no sé, 10 equipos en un sistema, tenemos entradas, salidas a lo bestia, tenemos componentes también, reacciones, tenemos, en algún punto pues cambian. De repente en un punto de la planta tenemos intercambiadores de calor, hay en algunos calefacción y en otra parte del proceso hay enfriamiento. ¿Cómo entonces vamos a calcular los grados de libertad totales de nuestro sistema? ¿Qué harían como primer paso para simplificarse el sistema? Lo vimos en las primeras clases, me parece. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, los diagramas de bloques? Sí. Ok. Sí. Pues vamos a empezar por la simplificación de toda nuestra planta de esta manera. O sea, decir, tengo mis entradas y mis salidas en todo el proceso y estas son. Y podemos ya ahí establecer, ok, voy a utilizar caja negra, por ejemplo, y decir, no conozco nada de lo de adentro, no me interesa, voy a solamente utilizar mis entradas y mis salidas. ¿Ok? O, no sé, método de caja blanca. Y decir, ok, sí voy a utilizar tantos equipos en mi sistema. Y ya calculo grados de libertad por equipo. Y al final hago mi balance para decir cuáles fueron los grados de libertad de todo mi sistema. ¿Ok? Se supone que esta parte de los grados de libertad la debemos hacer en todos nuestros problemas de ingeniería, matemáticas. Prácticamente en todos debemos primero hacer un análisis de grados de libertad. Por eso es eh, tedioso de repente pues estar calculando cuántas ecuaciones tenemos, cuántas variables tenemos. Pero pues en la realidad ya de la industria sí va a ser así. O sea, ustedes no van a tener ni de dónde agarrar ecuaciones. Las variables les van a polular así, explotar en la cara prácticamente. Este, y van a tener que decir, ok, pues déjame ver de dónde saco ecuaciones porque pues, me tiene que dar un sistema de grados de libertad o no sé cómo voy a resolver esto. ¿Ok? Necesitamos entonces para las unidades eh, una forma diferente o genérica para calcular los grados de libertad. Ya no van a ser como la primera fórmula.
Los grados de libertad ya no van a ser el número de variables del sistema menos el número de ecuaciones, porque ahora ya vamos a tener pues un sistema completo, ¿no? Entonces, ya aquí no vamos a contabilizar las entradas como tal, porque una entrada puede ser una salida, ¿ok? Entonces, una entrada a un equipo puede ser la salida de otro equipo. Entonces, el número de corriente entrante al proceso, pues van a ser prácticamente la primera, la del primer equipo. O en un diagrama de caja negra, pues sería nada más la línea de entrada. Para un sistema con con un número indeterminado de unidades, las entradas al proceso pues se tendrán que definir de la siguiente manera. Los grados de libertad entonces serían igual a N y P más la sumatoria de de cada unidad, empezando desde unidad igual a 1 o U igual a 1 hasta NU por las salidas de cada unidad más la energía de cada unidad menos la acumulación en cada unidad, ¿no? Entonces vamos a hacer una sumatoria por unidades y después vamos a agregarle la entrada al proceso para poder así calcular los grados de libertad. Los grados de libertad serán obviamente el número de variables que se van a desear controlar para que el sistema esté correctamente especificado. Vamos a tener también este otro concepto de bucles. En donde pues podríamos tener por ahí alguna recirculación en nuestro sistema, lo cual complica el cálculo de los grados de libertad. Pero pues vamos a ir viendo cómo solucionar este sistema, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos que se pueden aplicar de grados de libertad a diferentes sistemas. Denme un segundo. A ver, bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, maestra. No, maestra. Que no, maestra. Ok, ok. Ok, a ver si terminamos ahorita los grados de libertad. Al menos definir las ecuaciones. Entonces, pues ya tenemos algunas ecuaciones establecidas dependiendo del equipo que se tenga. Y pues estas van a ser las siguientes. Por ejemplo, para intercambiadores de calor, en un intercambio entre corrientes líquidas de proceso, no hay acumulación en la parte de la carcasa.
O también podemos tener la opción de acumulación, que no nos interesa controlar. Entonces, ¿qué van a ser los grados de libertad? Los grados de libertad van a ser igual a las entradas al proceso, las podemos definir como 2, más las salidas, que podrían ser 2 también, menos la acumulación, que también la podemos definir con 2 líneas de acumulación, más la generación de energía. En este caso, como es una transferencia de calor, pues la dejamos en 0. Digo, sí, en 0. Y hacemos entonces nuestra suma de grados de libertad. Nos queda igual a 2. Si analizamos un poquito el proceso con 2 equipos, lado carcasa y en el lado de los tubos, pues este planteamiento resulta un poquitito más definido, ¿no? Por el lado de los tubos, las salidas igual a 1, menos la acumulación igual a 1, más la energía pues igual a 0. El lado de la carcasa, salidas totales igual a 1, menos la acumulación igual a 1, más la energía igual a 0, pues todo nos da igual a 0, ¿no? 1 menos 1, pues 0, más 0, 0. Bueno, también tenemos por ahí el número de inventarios satisfechos. Digamos que ya dependiendo del uso de estas ecuaciones para cada equipo, pues podemos decir que no utiliza ninguna variable para su control, aunque en realidad pues estos sistemas normalmente están automáticamente controlados, ya que por ejemplo el tubo podría estar totalmente lleno. Se resta un grado de libertad ahí, ya que no existe, estas son las suposiciones que se hacen, no existe fase gas en el inventario de la presión no influye, perdón. H o la energía es 0 porque no hay intercambio con el exterior. Y se dice nada más que el intercambio es con una corriente del mismo proceso. ¿Ok? Entonces, estas suposiciones pues son las que hacemos para formar nuestro balance. Y nuevamente se las repito, deben ser anotadas. ¿Ok? Todas las suposiciones que hagan de un sistema deben ser anotadas. Y se los voy a volver a repetir por ahí en algún otro momento, porque luego, pues ustedes hacen suposiciones en su mente súper ideales y pues a veces no son tan ideales, ¿no? O aplicables más bien. Bueno, en conjunto, pues lo que se habrá formado, pues es el grado de libertad del intercambiador completo, es igual a las entradas más 0 más 0 igual a 2, que son las 2 entradas que tenemos, más 0 más 0, pues igual a 2 grados de libertad. Podría ser también el caso de que tenemos intercambio entre corriente de proceso y una línea auxiliar, igual sin acumulación en carcasa o con acumulación que no nos interese controlar. Igual el grado de libertad va a ser entradas igual a 1, salidas igual a 1, acumulación igual a 1, energía igual a 1. Pues los grados de libertad van a ser igual a 2. ¿Ok? En este caso, pues solo la consideración que se hace es en el lado del proceso. El intercambiador de calor es con el exterior, es el intercambio de calor que se da con el exterior, y por lo tanto, pues la energía H es igual a 1, ¿no? Ya ahí cambiamos un poquito. Conforme les digo que van cambiando las suposiciones, pues vamos a cambiar, influye muchísimo
los grados de el cálculo de los grados de libertad. Entonces, pues ya no. Más o menos se va entendiendo cómo estamos calculando los grados de libertad de cada equipo, en este caso. Ok. Entonces, pues vamos a seguirle entonces. Vamos a ver bueno, tenemos grados de libertad para bombas. Nos vamos a saltar estas. Se las voy a dejar en las notas. Para que de todas formas las vayan analizando. Pero pues estas son ecuaciones específicas para cada, ¿cómo se llama? Cada tipo de equipo, ¿ok? Si tenemos una bomba, pues el grado de libertad al parecer termina siendo igual a 2 siempre o casi siempre, haciendo estas consideraciones que ellos nos manejan. Si tenemos un vaporizador sin salida de fase líquida, sus grados de libertad son 3. Para un CSTR, un reactor calefactado, o sea, con calor, tenemos 2 entradas y una salida líquida. Sus grados de libertad son 4. Para una destilación de columna por rehervidor o condensador, pues ya dependiendo de cuál es el que se utiliza, tendremos grados de libertad 1, 3 o 4. De aquí lo que se rescata es que la fórmula de la destilación en un proceso se aplica para no contabilizar doblemente las corrientes de entrada. ¿Ok? Esta fórmula nos dice que grados de libertad conjunta es igual a las entradas más 3 por NU, ¿qué era? Ahí se me fue. Número de unidades. Por el número de unidades desde U igual a 1 por las salidas más la energía menos la acumulación. Ok, ya sustituyendo valores, dependiendo del problema, nos dice que los grados de libertad son igual a 6. Vamos a tener también grados de libertad de una absorción con intercambiador sin recirculación. Estas son las suposiciones. Estos van a ser igual a 5. En un horno de proceso nos sale con que es de la parte del lado del proceso nos sale igual a 0 y de la parte del hogar nos sale igual a 1. En conjunto todo el horno nos dice que sus grados de libertad pues, son igual a 4. ¿Ok? Esto pues va por equipos. Vamos a ver el siguiente sistema. Va a ser un reactor, un flash y un intercambiador. Ok, mañana vamos a ver este pequeño problema. No, mañana. ¿Cuándo nos toca? El miércoles. Sí, el miércoles. El miércoles vemos este pequeño problema de los grados de libertad de este sistemita, reactor con intercambiador con un flash, para ver de dónde sale cada una de las ecuaciones, etcétera, etcétera.
Y las suposiciones, prácticamente ustedes cuando hacen cálculos de grados de libertad, lo único y más importante que tienen que hacer es colocar las suposiciones que están haciendo o consideraciones. ¿Ok? Y bueno, ya después de esto les voy a dejar también un problemita por ahí de a ver si lo alcanzamos a resolver también el miércoles. Les dejo un problemita para que empecemos a resolver. Y creo que ya. De esto de los grados de libertad, lo terminamos la próxima clase. Y déjenme ver. Ah, ok, después de lo de grados de libertad, todavía nos falta ver este simulación en diferentes modos de simulación o simulación por computadora y que es un bloque de control, método la secante, método de Newton-Raphson. Y después de que terminemos eso, sería el primer examen. ¿Ok? Entonces yo creo que como en una semana y media tal vez hacemos examen. ¿Ok? Para, para que se vayan preparando un poco. Ok. Jimena. Maestra, una duda, ¿va a pasar las notas de esto? Sí, nada más que no las he acomodado todas. Se las paso al término de la unidad para que completen sus apuntes. O yo creo que también es conveniente. No me acuerdo, ¿ya les he pasado alguna nota, no, verdad? No, no se ha pasado ninguna. Ok. Sí, es que de repente estoy subiendo material a todos lados. Ok, sí, es que estas unidades son bastante largas. Normalmente, cada que termino la unidad, les paso las notas, pero a ustedes ya vi que me falta la unidad 1 todavía de que les pase apuntes. Y ahorita les paso esta de, eh, pues de estos sistemas de grados de libertad, porque sí son bastantes, ¿cómo se llama? Ecuaciones. Entonces, para que las tengan por ahí. Sí, déjame acomodarlas nada más y se las paso en esta semana. De todas formas, ya terminaremos la siguiente clase de grados de libertad y ya les paso hasta esta parte de la unidad para que lo vayan estudiando también. ¿Qué más? Pues creo que ya. Gracias por recordarme. Por ahí si se me sigue pasando, insístanme, no importa. Eh, entonces, pues ya chicos, nos vemos el miércoles. No sé si creo que hay ¿cómo se llama? Paro Nacional de Mujeres. Si alguna eh, persona se quiere unir a ello, está bien. Igual yo intentaré dar la clase. Mañana hay suspensión para todas las mujeres de la universidad, alumnas, profesoras y trabajadoras. Entonces, pues no sé, igual ya se ponen de acuerdo con sus profesores. Pues ya por fortuna, pues a nosotros no nos toca clase. Entonces,
pues nosotros nos vemos el miércoles con las que quieran asistir o no. Ese día, pues su falta es justificada en mi clase. ¿Ok? Sí, está bien, maestra. Sí, bien, gracias. Va, nos vemos entonces. Tengan un bonito día. Gracias igualmente. Gracias, maestra. Gracias, maestra.